Muy buenas noches, familia de Cristo, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta transmisión. Muchísimas gracias por conectarse. Hoy vamos a ver cómo vencer el espíritu de Mamón, ese tope en nuestra vida espiritual, pero antes vamos a orar. Le voy a rogar que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio que nos das de reunirnos para poder escudriñar juntos tu palabra, Señor, como un maravilloso regalo de tu gracia para con cada uno de nosotros, Señor. Padre, te damos gracias porque tú eres un Padre bueno, que siempre está pendiente de cada uno de nosotros, Señor, y que hasta aquí tú nos has ayudado y cuidado en cada uno de los detalles de nuestras vidas, Señor. Gracias te damos porque tú has sido un buen Padre, Señor, perfecto en todo lo que haces, y tú sigues trabajando en cada uno de nosotros para llevar nuestra vida como la luz de la aurora en aumento, hasta que el día sea perfecto, Señor, y para que se cumplan tus planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Señor, en esta hora venimos delante de ti, pidiéndote que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, abras nuestros oídos, abras también, Señor, nuestro corazón, pero sobre todo, que prepares nuestro corazón para que sea como una tierra fértil en la cual tu palabra sea sembrada y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y te damos a ti desde ya toda la gloria, la honra y la alabanza por lo que esta noche vaya a ser hecho en nuestras vidas y en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Buenas noches, hermana Sonia. Que Dios les bendiga. Bendiciones por el privilegio que nos dan de poder, muchas gracias por el privilegio que nos dan de conectarse. Y el día de hoy vamos a seguir desarrollando el tema de romper de romper ese tope en nuestra vida espiritual que constituye la actitud hacia el dinero y que es el resultado de la operación del espíritu de Mamón en nuestras vidas, y el espíritu de Mamón es un subalterno del diablo. Así que necesitamos romper con ese tope para seguir creciendo en nuestra vida espiritual y seguir avanzando en el propósito de Dios para nuestras vidas. Y así como la palabra de Dios nos expone el patrón de conducta carnal relacionado con el dinero, también nos expone la solución, y la solución pasa por renovar nuestra perspectiva de la vida y de los bienes materiales, ajustando esa perspectiva a la palabra de Dios, tal como nos lo enseña Romanos capítulo 12, versículo 2, de Efesios capítulo 4, versículos del 17 al 24, es decir, cambiar nuestra manera de pensar acerca de lo que dice el dinero. Y ello implica, en primer lugar, tener una perspectiva correcta de la vida, los bienes, las riquezas y el dinero. Que Dios, aunque nos da todas las cosas para que las disfrutemos, también nos pone ciertos límites preventivos para evitar que las cosas terminen dominándonos, en lugar de ser nosotros quienes ejerzamos el control sobre esas cosas. Y una de esas limitantes o de esas prevenciones que el Señor nos hace es una muy simple, pero que se nos olvida muy frecuentemente, y está en Lucas capítulo 12, versículo 15. La vida del hombre no consiste en la cantidad de los bienes que posee. La vida del hombre es mucho más allá de los bienes. La vida del hombre trasciende más allá de lo que significa el dinero, los bienes y las riquezas. Y la palabra además no solo nos dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, sino nos dice que nos guardemos de toda avaricia. Mire, la avaricia y la codicia son dos enemigos muy sutiles. ¿Por qué? Primero, porque el dinero sirve para todo. Segundo, porque no hay, digamos, dentro de los generalmente estamos cegados
al control que puede ejercer el dinero en nuestras vidas. No es como el pecado, pues el pecado es algo que nosotros, nuestra conciencia nos salta inmediatamente y además nuestro conocimiento de lo que dice la palabra, y entonces el pecado lo rechazamos. El pecado no va a llegar a controlar nuestras vidas en términos generales, y estoy hablando de pecados como no mentir, no robar, no matar, etcétera. Sin embargo, en cuanto al pecado de la codicia, mucha gente no lo considera como pecado. La sociedad no lo considera como pecado. La sociedad más bien lo ve como una virtud, que la gente acumule dinero, de alguna manera lo premia con fama, con reconocimiento, con honores, etcétera, etcétera. Pero recordemos que la perspectiva de Dios no es igual a la perspectiva del hombre. Hay caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión pero su fin es camino de muerte. Y en cuanto al tema de la codicia es un pecado, digámoslo así, olvidado, o un pecado del cual convenientemente socialmente nos hemos ido o lo hemos ido relegando. Pero la palabra de Dios es clara en cuanto al pecado de la codicia, y lo describe en Éxodo capítulo número 20, versículo número 17. Es el último de los mandamientos, el último de los 10 mandamientos. Y dice la palabra claramente: no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa de tu prójimo. Y codiciar es ambicionar, envidiar, desear, pero no un deseo normal. Pues veo un carro, me gusta ese carro, o veo una casa, me gustaría tener una casa, sino un deseo que se convierte en una obsesión. Y la palabra claramente nos dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Eso, y a pesar de que lo dicen los 10 mandamientos, socialmente es un pecado que no solo se encubre, sino socialmente es un pecado que de alguna manera se estimula. Y eso, si nosotros desconocemos lo que dice la palabra de Dios, podemos caer muy fácilmente en ese pecado, siguiendo la corriente del mundo y no viviendo la vida según Dios. Entonces, tenemos que para cambiar nuestra mentalidad y quitar ese tope de nuestra vida espiritual, primero necesitamos entender que la esencia de la vida no consiste en la abundancia de los bienes que poseemos. Debemos despojarnos de ese pensamiento de poderoso que quizá no lo tenemos presente conscientemente, pero puede estar metido en nuestra mente subconsciente, que es que poderoso dinero es poderoso caballero es don dinero, y cuánto tenés, cuánto valés. Y aparte de ello, que el dinero sirve, el dinero da felicidad. Ninguno de esos 3 argumentos es verídico. El dinero no da la felicidad, el dinero no es poderoso, y la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee. La Biblia nos dice en Primera de Timoteo capítulo 6, versículos del 6 al 10, y nos advierte acerca de tener esa codicia o esa ambición de cada día tener más dinero más allá del que necesitamos. Dice la palabra en 2 de Timoteo capítulo 6, versículos del 6 al 10: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto.
porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Este pasaje, veamos lo que nos está diciendo. Primero nos está diciendo que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Y qué significa contentamiento? Nos lo explica en el versículo 8. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El contentamiento es darle gracias al Señor por lo que ya tenemos el día de hoy. No significa que no anhelemos, que no deseemos, que no pidamos, que no busquemos mejorar. La vida del hombre es como la luz de la aurora, va en aumento. Entonces es normal ese deseo y es un deseo puesto por Dios de crecer en cuanto a nuestras finanzas. El tema es que ese crecimiento no nos absorba ni nos separe de la vida espiritual, y nos absorbe y nos separa de la vida espiritual de muchas maneras. Presión de trabajo, obsesión por tener más dinero, el confundir un deseo genuino con un deseo carnal o con una ambición fuera de lo normal. Es decir, hay muchas formas en las que podemos ser engañados y salir de ese contentamiento. Una pregunta que podríamos hacernos para saber si verdaderamente tenemos contentamiento es: ¿estoy agradecido con Dios por lo que Dios me ha dado hasta el día de hoy? Y si no me diera más, de todos modos seguiría mi contentamiento igual para con Él. ¿O me enojaría que no me diera más? Probablemente si me enoja que no me diera más, significa que puedo estar ambicionando más allá de lo normal, porque el Señor me ha garantizado que Él va a suplir todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Alguien me puede decir: sí, hermano, pero resulta que yo estoy endeudado y las deudas no me dejan suplir mis necesidades. Ok, las deudas son un problema derivado de un problema que todo el mundo se mete. Todo el mundo está metido en eso, pero es un problema al final derivado de no ponerle control a la codicia. ¿Por qué? Porque el endeudarme es: quiero las cosas que podría tener más adelante. Si ahorro el dinero, las quiero tener ya, ahora, en lugar de esperar, guardar, ahorrar y comprar al contado. Entonces me meto en una deuda por algo que no puedo, que me va a ajustar mi presupuesto, y entonces resulta que lo que el Señor me dio para suplir mis necesidades, tengo que darlo para cubrir deudas, y entonces ahí estoy metiéndome en problemas. Entonces, una de las cosas, esa es una forma en que la codicia puede actuar sutilmente en nuestras vidas. La Biblia dice que no le debamos nada a nadie, porque el que debe se hace esclavo de aquel al que le debe. Podrían haber algunas excepciones a este principio, y es por ejemplo el hecho de que mi gasto en transporte sea un gasto excesivo, y si compro un vehículo, aunque sea por abonos, la letra de ese vehículo va a ser menor del costo del transporte que tengo. Hay que considerar que el vehículo no solo lleva implícita la cuota, sino que también lleva implícita la gasolina, el mantenimiento, los repuestos, etcétera, etcétera. Y muchas veces la gente tiene para pagar la cuota del vehículo, pero no tiene para pagar el mantenimiento. Es un anhelo de su corazón, es un buen anhelo del corazón tener un vehículo en lugar de pagar transporte público. Sí, es un buen anhelo, pero si se va a contratar una deuda de esa magnitud, deberíamos ser conscientes de todo lo que entrar en esa deuda implica, y saber que tenemos ese dinero sin afectar nuestros gastos esenciales. De la misma manera, comprar una casa puede ser una buena decisión si tengo no solo
lo suficiente para pagar la cuota, sino para pagar todos los gastos implícitos que son los impuestos de la casa, el mantenimiento, la cuota mensual de mantenimiento, porque generalmente hay garita, alumbrado público, etcétera, etcétera, que hay que pagar, y además de ello el mantenimiento propio del desgaste de la casa, que ese ya no lo paga el arrendante, como en el caso de una casa alquilada, sino lo voy a tener que pagar yo. Entonces hay que evaluar ese tipo de deudas, o bien cuando voy a hacer una inversión, que es una inversión que está garantizada, que es rentable, que no voy a perder dinero y que la misma inversión me va a dar el dinero necesario para suplir la cuota sin que eso afecte mis necesidades fundamentales, ni las necesidades fundamentales de mi familia. ¿Por qué razón? Porque si va a afectar mis necesidades de la familia, lo que voy a hacer es que para cubrir los gastos de la familia voy a tener que sacar dinero de otro lado, me voy a tener que endeudar más, y entonces lo que voy a estar haciendo es tapar un hoyo con otro hoyo, y entonces el hoyo se va a hacer más grande a la larga. Déjeme decirle, las tarjetas de crédito son una bendición si uno las sabe usar, pero si usted no sabe usar la tarjeta de crédito se va a convertir en una grandiosa esclavitud, además de un medio en el cual, en lugar de pagarle los diezmos al Señor, le va a pagar diezmos al diablo, y mucho más caro de lo que debería. O mucho más, o unos diezmos mucho más altos de lo que de lo que le tendríamos que dar al Señor por nuestros diezmos. Hay muchísima gente que está en contra del diezmo al Señor, pero fácil paga intereses y paga membresías y costos de administración y lo que sea de tarjetas de crédito, de tal manera que está pagando hasta el 30, 40 y 50% del costo del endeudamiento, pero no diezma, y ahí le está diezmando al diablo, está trabajando para el diablo, y el diablo está usando la tarjeta de crédito para robarle lo que Dios le está proveyendo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. La tarjeta, como le digo, la tarjeta de crédito es una bendición si usted la usa como una forma de no andar dinero en efectivo y gasta y paga, gasta y paga, gasta y paga. Y entonces se ahorra el tema de los intereses, se ahorra el tema de la inseguridad de llevar dinero en efectivo, y aparte de ello va a tener ganancia en que le van a dar algunos puntos, y esos puntos los puede canjear por descuentos o por otras cosas eventualmente, pero sin endeudarse. Es decir, usar la tarjeta casi como si fuera, la tarjeta de crédito casi como si fuera una tarjeta de débito. Eso es válido. Si usted lo sabe hacer y lo va a hacer, está bien. Pero hay que tener mucho cuidado, porque a la hora de una emergencia, si uno no tiene la disponibilidad del dinero en efectivo, va a usar la tarjeta para pagar la emergencia, y entonces va a entrar en endeudamiento, y ahí comienza el verdadero problema. Entonces, dos principios vamos encontrando en esto para cambiar nuestra manera de pensar y derribar ese tope de nuestra vida espiritual que constituye la operación encubierta y muy encubierta socialmente del espíritu de Mamón. Una es la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Número 2, si tenemos sustento y abrigo, es decir, si tenemos cubiertas las necesidades básicas de nuestra vida y de nuestra familia, estemos contentos con ello, agradecidos con el Señor con ello, y creámosle al Señor que Él va a ir supliendo cada día para mejorar en nuestra cobertura de necesidades, y que el Señor nos va a ir dando extras para ciertos deseos en nuestro corazón, que no son ambiciones obsesivas que nos pueden llegar a endeudar y amar el dinero. La tercera es tener una identidad correcta. Muchas veces la gente se mete en ese rollo de las marcas, en el rollo de lo cool, del estar a la moda, etcétera, etcétera, etcétera,
porque no tienen su identidad correcta, la tienen en la marca que usan o en las cosas que usan en lugar de tenerla donde verdaderamente debemos tenerla, que es en Dios. Somos hijos de Dios. Fuimos adoptados hijos de Dios y eso nos da una identidad y un valor. Pero si yo estoy poniendo mi identidad en la marca de pantalones que uso, en la marca de zapatos que uso, en la marca de carro que uso o en cualquier marca de cosas que uso, muy probablemente estoy poniendo mi identidad en esas cosas. El mundo quiere que pongamos la identidad en eso. El mundo constantemente nos dice que si somos ganadores si usamos un aparato de tal marca o un carro de tal marca, o si vamos a tales lugares de vacaciones o si consumimos en tales lugares. Eso es explotar una debilidad de identidad y de valor de las personas. Miren, lo mismo dura un pantalón marca Patito que un pantalón de una marca famosa y conocida. La única diferencia entre esas cosas es que uno le va a costar probablemente entre 5 y 10 veces más el de marca que el marca Patito. Entonces, si usted gasta 5 veces más en comprar una marca, se lo voy a poner de una manera clara. Así para no andar con rodeos. No es publicidad, pero se lo voy a poner así. Si usted por estatus quiere comprar un teléfono iPhone del último modelo, el teléfono iPhone del último modelo le va a costar 10,000 quetzales. Mientras que si compra uno Huawei, Samsung o algo por el estilo, le puede costar la mitad de precio o la tercera parte del precio y le va a dar exactamente la misma funcionalidad de lo que usted necesita para en cuanto al uso, con mucho más barato. Como nos dice el pastor Rafael Cáceres, Jesús entró en un pohíno como rey. No usó un Cadillac, no usó un Lamborghini, no usó un gran carro para entrar, no, usó un pohíno que era un burrito, y eso era señal de humildad en aquel tiempo. Entonces, si Jesús nos da el ejemplo de la humildad, de no dejarnos llevar por marcas, de que las marcas no son nuestro valor, sino que nuestro valor está dado por nuestra identidad como hijos de Dios, vamos a dejar ese jueguito de las marcas que no nos ayuda para nada, y vamos a tener la objetividad de buscar el mejor producto al mejor precio que se adapte a nuestra necesidad y a nuestro requerimiento. Entonces, una identidad correcta. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Teniendo contentamiento y abrigo, estemos contentos con ello. Tener una identidad correcta para evitar caer en el juego de las marcas, y también tener una perspectiva correcta de Dios como Padre. Miren, una de las trampas en las cuales caemos por obra del espíritu de Mamón es el hecho de que cuando tenemos una situación económica que presenta alguna dificultad, tenemos alguna necesidad, alguna emergencia o algo por el estilo, y no tenemos el dinero para cubrirla inmediatamente, a lo primero que recurrimos es a endeudarnos, y a endeudarnos de maneras caras, a endeudarnos. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo de esto para que vea cómo funciona. Porque no tenemos una perspectiva de Dios correcta de Dios como Padre. Le voy a poner dos casos. El primero es que tengo una televisión ahora estas son las Smart TV, y es una de 35 pulgadas. Pero sale una, entre comillas, super oferta en el Black Friday o en los descuentos de Navidad o algo por el estilo, que me va a llevar a tener una televisión de 50 pulgadas por un
precio wow, de ganga, de oferta que dice cómprame. La primera pregunta que me tengo que hacer es, ¿necesito una televisión de 50 pulgadas en lugar de la de 35 que tengo? Número uno. La siguiente, ¿qué va a implicar que me compre esa televisión ahorita si no tengo el dinero? La voy a tener que comprar por tarjeta de crédito, me van a cobrar intereses, no me van a hacer descuentos, encima de todo voy a tener que pagar membresías. Quizá usted la va a comprar con bisacuotas y piensa que con bisacuotas no le están cobrando intereses. Sí se los están cobrando. ¿Por qué? Porque el precio de la televisión ya tiene cargada el recargo que le van a cobrar al almacén por la bisacuota. En cambio, si usted llevara efectivo, podría conseguir un lugar donde las vendan mucho más baratas y le hagan el descuento de ese porcentaje que les cobra la tarjeta de crédito si paga en efectivo. Hay muchos almacenes donde a usted le dicen, si paga con tarjeta de crédito es tanto de recargo, si paga en efectivo es tanto de contado, tiene un descuento. Esa es la primera cosa. La segunda es que me evita creer en Dios. Primero, no la necesito. Segundo, si la compro me voy a endeudar. Tercero, mi Padre, si Él quiere, Él es más que suficientemente poderoso para proveerme. Si Él quiere que yo compre una televisión de 50 pulgadas en lugar de una televisión de 35 pulgadas, o de 31, o de 27, o la que tenga, el Señor puede suplir. ¿Por qué no voy mejor con el Señor y le pido que Él me supla para comprar este aparato o lo que quiera al contado en lugar de tenerme que endeudar? Ahí vamos ya tres cosas. Si la necesito o no la necesito, si me voy a endeudar o no me voy a endeudar, ¿por qué no recurro al Señor como mi proveedor en primer lugar? Y le voy a dar la cuarta. ¿Por qué en lugar de pagar una cuota de bisacuotas, usted no comienza a ahorrar lo que sería la cuota de bisacuotas para llegar en un momento a tener el dinero en efectivo para comprar lo que quiere? Y le voy a dar una ventaja. La ventaja es que cuando usted tenga ese dinero, seguramente las prestaciones de esa televisión de 50 pulgadas van a ser mucho mejores, el precio va a ser mucho mejor, porque una televisión que usted quiere hoy vale tanto, pero dentro de 6 meses o un año que se pueda usted comprar eso mediante el ahorro, esa televisión va a costar mucho menos, o una televisión del mismo valor va a tener mejores prestaciones. Entonces, un año o 6 meses o un año de ejercer dominio propio para ahorrar en lugar de endeudarse, le va a tener el beneficio, número uno, de que su carácter va a ser fortalecido, número dos, no se endeudó, y número tres, va a tener un aparato con mejores prestaciones y a mejor costo, solo difiriendo un poquito de tiempo la satisfacción de ese deseo, de esa necesidad. Entonces son 4 situaciones que uno debe considerar. Es el ejercicio, primero que nada, Dios como mi proveedor, mi Padre como mi proveedor. Segundo, el ejercicio del dominio propio. Tercero, si me voy a endeudar por algo que no necesito. Y número 4, si verdaderamente vale la pena. Eso. Miren, todas las ofertas gritan. Es una forma que el diablo usa. Las ofertas son una forma que el diablo usa para engancharnos. Cómprame ahora, nunca más lo vas a encontrar a este precio, soy una ganga. Eso es lo que nos dicen las ofertas en nuestra mente, ¿verdad? Es una ganga, nunca voy a encontrarla a ese precio, vale la pena tenerla, y resulta que al final termino endeudado, con la soga hasta el cuello, dejando de suplir otras necesidades, cuando lo que realmente compré no era necesario. Por ejemplo, tengo un carro 2018, necesito uno 2020. ¿Necesito endeudarme por comprar un 2020? ¿O es solo estatus?
O tengo un carro, se lo voy a poner más dramático, tengo un carro 2013, necesito un 2020 o un 2021. Si mi carro 2030 me está funcionando perfectamente bien todavía, ¿para qué quiero un 2020? Algunos, y hago la pregunta cuando va a implicar endeudarme. Si tengo el dinero en efectivo y no voy a limitar a mi familia ni la provisión de las necesidades de mi familia para comprar un carro mucho más moderno, pues está bien, cómprelo. Pero si va a implicar que va a tenerle que apretar el cinturón a la familia y su carro 2003 todavía funciona bien, ¿para qué va a comprar otro? Y se lo digo por experiencia, yo tengo un carro 2013, estoy feliz con ese mi carrito, me lleva a todos lados, me funciona bien, es económico y no me llama la atención cambiar de modelo. Lo cambiaré cuando ya el carro no esté funcionando adecuadamente o cuando ya vea que no está supliendo mi necesidad como yo busco, entonces lo cambiaré, pero mientras tanto no me da ningún problema andar en un carro modelo 2013 con esas condiciones. Gracias al Señor, el Señor me quitó eso de las marcas. Generalmente no compro por marca, compro por utilidad y compro por precios. Antes de comprar algo veo precios en diferentes lugares y todo y del mismo artículo y decido, bueno, lo voy a comprar en tal parte, está a un buen precio y no le ando viendo si es marca cool o marca patito, simple y sencillamente que cumpla su función y ya. Ya tuve un tiempo en el cual por andar a la última moda y usando marcas y toda la cosa, me metí en problemas. Ya aprendí la lección, ya no necesito eso. Tengo mi identidad y mi valor bien puesto en el Señor. No necesito estar usando marcas. Por el otro lado, también creo pues total y completamente que si Dios me quiere dar algo, el Señor me lo va a dar conmigo, sin mí o a pesar de mí, porque es su plan para mí de bendecirme y Él va a ingeniárselas como hacerlo. No necesita de mi tarjeta de crédito para que me endeude, para darme algo que Él me quiere dar. Así que estoy contento con lo que Dios me ha dado y con expectativas de que Dios más hará. Pero sin afanarme. Por el otro lado, sé que también esta es otra cosa que necesitamos, es desarrollar una mentalidad de administradores. Nosotros no somos dueños de nada. El dinero no es nuestro, todo es del Señor. Cuando le entregamos, primero porque todo es del Señor. La palabra de Dios dice claramente en Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en ellos hay. También nos dice en Ageo capítulo 2, versículo 8, que Él es el dueño de todo el oro y de toda la plata. Y la palabra de Dios también nos enseña en Juan capítulo 3, versículo 29, que todo lo que tenemos lo hemos recibido de Él. Por lo tanto, todo lo que yo tengo, dinero, bienes, riquezas y todo, es de Él. Él me lo dio a mí en préstamo como administrador para que lo use para la gloria de Él y para bendición mía. Entonces necesito desarrollar una mentalidad de administrador, no de dueño. Y eso significa aplicar en el uso de esos bienes, riquezas y dinero los principios de la palabra de Dios que hemos mencionado. La vida no consiste en la abundancia de los bienes que poseo. Debo huir de la avaricia y de la codicia. Teniendo sustento y abrigo, estar contento con ello. Tener mi identidad correcta en Dios y no en lo que tengo o en lo que poseo. Tener la fe de que el Señor es la fuente que suplirá todas mis necesidades y tener la mentalidad de darle un buen uso a todo lo que el Señor nos ha dado
conforme a los principios de su palabra, que los vamos a conocer, los vamos a seguir conociendo a través de este estudio. Entonces necesito desarrollar una mentalidad de administrador. La palabra de Dios dice en 1 Pedro capítulo 4, versículo del 10 al 11, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, para que en todo Dios sea glorificado. Entonces necesito usar las cosas de acuerdo a la dirección del Señor, y eso me lleva a dos cosas, a lo que siempre vamos o desembocamos. Necesito conocer la palabra de Dios para conocer esos principios, y dos, necesito, y cuando hablo de conocer los principios de la palabra de Dios, no significa solo leerlos, significa entenderlos, comprenderlos, saber las implicaciones, atesorarlo en mi corazón y ponerlo por obra. Y dos, necesito la comunión con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo me confirme la dirección que me está dando la palabra de Dios. Así que esas cosas necesito hacer en términos generales, pero también hay acciones concretas que necesitamos hacer. Una de ellas es situar el dinero, los bienes y las riquezas en su verdadero lugar, como un medio y no como un fin en sí mismo. La gente busca el dinero por el dinero, pero el dinero no... el dinero debe ser para cumplir un fin más allá de enriquecerme, tener estatus, sentirme cool, valioso o con identidad. El dinero debe servir, si lo vemos desde la perspectiva espiritual, el dinero debe servir para hacer tesoros en el cielo, para ganar galardones, coronas y recompensas aquí en la tierra, es decir, usarlo como Dios dice que lo usemos. El dinero no es ni bueno ni malo, como lo hemos mencionado. Lo bueno o malo del dinero va a depender de la actitud de mi corazón al usarlo, de tal manera que el problema no está en el dinero, sino en nuestro corazón. Por eso la palabra de Dios en Primera de Timoteo, capítulo número 6, nos dice claramente: los que aman el dinero, los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Ojo, dice: los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. ¿Qué quiere decir eso? Que los que quieren enriquecerse significa que su prioridad es enriquecerse. Su prioridad no es ser santos, su prioridad no es vivirla en la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pueden ser salvos, pero su prioridad está mal. La prioridad es el dinero en lugar de que la prioridad sea la voluntad de Dios. Entonces, ese querer enriquecerse significa tener las prioridades fuera de las prioridades de Dios. Y eso hace que caigan en tentación y lazo. ¿Por qué? Porque el que quiere enriquecerse tiene una puerta abierta ahí para que el diablo le meta tentaciones de soborno, de evasión de impuestos, de negocios irregulares, etcétera, etcétera, que no parecen malos. No parecen malos. Porque no, en los 10 mandamientos no dice, por ejemplo, que evada impuestos, ¿no? Pero sin embargo la palabra de Dios pone el evadir los impuestos al nivel de evadir los diezmos. Dice claramente que lo que es de Dios que hay que darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. A Dios le corresponden diezmos y ofrendas y al César le corresponden impuestos. Si no cumplimos con esas dos, estamos robando. En una le estamos robando a Dios y en otra le estamos robando al gobierno. Y Dios puede bendecir a alguien que roba, no, porque está en contra de la voluntad de Dios. Entonces,
caen en tentación, los que quieren enriquecerse pueden ese afán de enriquecerse y de enriquecerse rápidamente puede llevarlos a caer en tentaciones y lazos de otros pecados. Y ya hablamos de que hay alrededor de 45 pecados, lo vimos en el estudio anterior, 45 pecados económicos, dentro de los cuales está no diezmar, no ofrendar, no dar primicias, no pagar impuestos, no pagar salarios justos, medidas y pesas falsas, dentro de lo que podríamos catalogar. Bueno, también está el regateo, está como pecado sería con factura o sin factura, con IVA o sin IVA, ese tipo de cosas. Y cuando alguien quiere enriquecerse rápidamente, muy fácil puede caer en este tipo de cosas. Este tema, mire, yo estoy seguro que este tema a mucha gente puede oír de santidad, puede oír de relación con Dios, de paternidad de Dios, etcétera, pero y alegrarse o por lo menos recibir el tema sin mayor problema, pero estoy por la experiencia totalmente convencido que este tema, cuando lo tratamos de una manera bíblica, comienza a crear escozor en mucha gente, comienza a crear incomodidad en mucha gente. De hecho, el tema del dinero es uno de los temas más controversiales dentro de la iglesia cristiana, comenzando por el tema de si se diezma o no se diezma, si se debe diezmar o no diezmar, y en los argumentos para querer justificar el no diezmar se cae en la mentira, porque uno de los argumentos que dan los que no están de acuerdo con el diezmo es que Jesús no habló del diezmo y que el Nuevo Testamento no habla del diezmo, y tanto tanto Jesús habló del diezmo como el Nuevo Testamento habla del diezmo. Entonces caemos en tentación y lazo por el amor al dinero. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y dice, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Lot quería enriquecerse rápidamente, vio las tierras a la orilla de Sodoma como tierras que podrían ser útiles para que él se enriqueciera, se fue hacia Sodoma y Gomorra, y al final de cuentas, si bien se enriqueció por algún tiempo, resulta que cuando el Señor destruyó Sodoma y Gomorra, él tuvo que salir sin posesiones y lo perdió todo. ¿Por qué? Porque cayó en una codicia necia y dañosa. Gracias a Dios, Lot no se perdió, pero pudo haberse perdido si no hubiera sido la bendición de Dios librándolo de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Y qué significa amor? Significa la sobrevaloración, significa vivir para el dinero, significa vivir para hacer dinero, significa vivir para hacerse rico, para tener posesiones, vivir para eso y servir al dinero. Y mire, podemos servir al dinero de muchas formas. Por ejemplo, hay una persona con necesidad y en lugar de preguntarle al Señor si le damos y cuánto le damos, le preguntamos a la billetera. Y la billetera generalmente nos va a decir no. Dios generalmente nos va a decir sí, porque Dios nos quiere bendecir. La billetera nos va a decir no, porque el diablo viene para robar, matar y destruir y no quiere que seamos bendecidos. Amamos el dinero y servimos al dinero cuando antes de hacer cualquier cosa, en lugar de consultárselo a Dios, se lo estamos consultando a la billetera o al saldo de la cuenta bancaria. Y además servimos el dinero. Mire, hay gente, puede ser salva, yo no digo que no sean salvos, pero hay gente que vive afanada, angustiada por el dinero, que si no lo tiene, y si lo tiene, que no se lo vayan a robar, que no lo van a estafar, y hay gente que tiene tal temor del dinero que anda
todo el tiempo buscando de qué manera asegurar sus riquezas y nunca las va a lograr asegurar al 100%, siempre va a estar sujeto a algo. Y usan, mire, ya no tienen ni vida privada porque tienen que andar con un montón de guardaespaldas porque tienen temor de que les puedan hacer algo porque tienen dinero. Yo me pregunto, ¿eso es realmente vida? Vivir afanado, angustiado, atemorizado, etcétera, cuando podría, si sigo los principios de la palabra de Dios, los principios de la palabra de Dios me garantizan que Dios va a cuidar todas las cosas que están a mi cargo, pero las tengo que poner en sus manos, le tengo que poner el señorío de Cristo sobre sus finanzas. Mucha gente quiere el señorío de Cristo sobre su familia, el señorío de Cristo sobre sus pecados, el señorío de Cristo sobre sus empresas, el señorío de Cristo sobre su trabajo, pero a la hora de llegar al señorío de Cristo sobre su dinero, se acabó el amor. Hasta ahí no. Hasta ahí no. O el señorío de Cristo es total, o el señorío de Cristo es deficiente en mi vida. Así que necesitamos que el señorío de Cristo sea establecido total y completamente en nuestras vidas, y eso incluye nuestras finanzas, dejando que sea el Señor el que nos guíe en el uso de nuestras finanzas, el que nos dirija en la administración de nuestras finanzas y obedeciendo los principios de la palabra de Dios, como hemos mencionado y los vamos a repetir en este momento. Es la vida del hombre no consiste en la cantidad de los bienes que posee, número 1. Número 2, teniendo sustento y abrigo, es decir, nuestras necesidades básicas satisfechas, estemos contentos con ello. Tercero, para evitar caer en ese juego de las marcas que nos puede llevar al endeudamiento y a otras cosas dañosas, debo tener mi identidad bien puesta en que soy un hijo de Dios y que mi valor está dado por ser hijo de Dios y no por el tipo de marcas, de productos que use o que compre. Número 4, necesito tener y quizá esta es la número 1, necesito tener una perspectiva correcta de Dios como mi Padre, que Él suplirá lo que necesite conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo que no necesito no lo va a suplir. Por lo tanto, si Él no me lo suple, no tengo por qué meterme en problemas para comprarlo. Número 4 o 5, el Señor siempre va a satisfacer todas mis necesidades. Él lo garantiza, puedo estar seguro en eso. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y eso está relacionado con tener una perspectiva correcta de Dios como Padre. Y la quinta es que necesito desarrollar una mentalidad de administrador de todo lo que el Señor me ha dado, que incluye bienes, dinero, riquezas, además de personas, habilidades, talentos, capacidades, etcétera. Pero necesito poner dentro de las cosas dentro de las cosas que necesito considerar que son una administración y no una propiedad, son los bienes, del dinero y las riquezas. Y ahí es donde muchas veces encontramos el problema, en que me siento propietario de estas y no administrador de ellas, cuando en realidad la palabra de Dios dice que todo lo que tengo me es dado por Dios y que Dios es el dueño de todas las cosas que son y existen. Muy bien, mis amados hermanos, lo vamos a dejar por el día de hoy acá. Mañana a las 8 de la noche seguiremos desarrollando este tema. Mientras tanto, deje que el Señor permita que el Espíritu Santo haga bajar estas cosas en nuestro corazón, y mañana seguiremos desarrollando algunas otras cosas, principios que necesitamos poner en práctica para tener una vida plena, una vida bendecida y poder disfrutar y no sentirnos ansiosos, angustiados o algo por el estilo de las cosas que Dios nos ha dado para que las disfrutemos. Así que los esperamos el día de mañana a las 8 de la noche para continuar con este tema. Mientras tanto,
vamos a orar ahorita para terminar la transmisión, agradeciéndole el hecho de que se haya conectado. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por lo que nos has enseñado acerca de tu palabra y de la que debe ser nuestra relación con el dinero para evitar caer, Señor, en esas trampas, maquinaciones y manipulaciones del espíritu de Mamón, que al final de cuentas son caminos, pueden ser caminos que nos parezcan derechos en nuestra propia opinión, pero que su fin es camino de muerte. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos perdón por todos aquellos principios de tu palabra que hemos violado en cuanto a la administración de los bienes, las riquezas y el dinero que tú nos has dado, y te pedimos, Señor, que tú nos traigas arrepentimiento, es decir, un cambio de pensamiento, de sentimientos, de actitudes, de decisiones y de acciones, Señor, para que seamos unos buenos administradores de lo que tú nos has dado, como buenos administradores de tu multiforme gracia, Padre. Señor, te pedimos que a cada uno de nosotros en esta noche y a los nuestros tú los guardes y obres en cada uno de acuerdo a la necesidad que tienen, Señor, para el cumplimiento de tus planes de bien y no de mal, y para el cumplimiento de esa esperanza que tú nos has dado de la vida eterna, Señor. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por darse y espero contar con su audiencia el día de mañana para continuar desarrollando este tema de cómo vencer el espíritu de Mamón en nuestras vidas. Y mientras tanto, oro al Señor que sean abundantemente bendecidos y les envío un abrazo a cada uno de ustedes. Bendiciones. El Señor les guarde.